Saludos, soy Marco Vázquez, profesor investigador de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Y en esta ocasión vamos a compartir los resultados de un proyecto de investigación denominado Taptana Cañari, que lo venimos haciendo, eh, llevando a cabo en la Universidad Nacional de Educación con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación de Ecuador. Me permito entonces compartirles una breve presentación a fin de que se entienda esta investigación. En primer lugar, presentaremos el título de la conferencia es Taptana Cañari, Conocimiento Transdisciplinario, y aquí tenemos dos imágenes. La una de ellas, una Taptana Cañari en piedra, que de alguna forma intenta recrear ese espacio ancestral de nuestros aborígenes cañaris, una cultura que se dio en la zona sur del Ecuador. Y a la derecha tenemos una propuesta ya de cómo este objeto puede ayudarnos para trabajar temas de desarrollo de conceptos matemáticos, en este caso en niños. Debo iniciar indicando de que aquí tenemos dos objetos tal como se encontraron, objetos que llamaban la atención. Inicialmente se pensaba que eran objetos o tableros de juego, de ahí el nombre, incluso Tatana, que viene del árabe y significa un tablero de juego. Sí, debo indicarles también de que los códigos QR que están en las pantallas que van a ir asomando en la presentación son direccionamientos para que ustedes puedan acceder, si están interesados, a documentación sobre los objetos e incluso sobre su operatividad. Sí. Este es entonces el objeto que inició toda esta investigación, ¿cierto? Según Jesús Arriaga, que es el que inicia la misma, estos se encontraban en piedra y en madera, y tenemos una piedra y una madera justamente, y llamaban de alguna forma la atención porque no se sabía exactamente cuál era su uso. Me va a permitir en este caso presentarles una réplica de ese objeto, ¿sí? Sería algo así, donde, como ustedes ven, vamos a tener este espacio, que es muy importante, ya les vamos a explicar, estos dos espacios que tienen los 9 cuadrados cada uno y estos otros espacios que tienen esos orificios. En esto, según Arriaga, se pueden representar cantidades, pero se pueden representar cantidades que van en este sentido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que sería en espiral, ¿no? Y que va a complementarse eso con algunos elementos representativos que podían ser granos o piedritas. Según Arriaga eran piedritas redondas, dice, de distintos tamaños. Con una de ese tipo representaban unidades. Para que sea más claro, voy a intentar explicarles con granos. Nos supongamos que nos ponemos de acuerdo que el maíz va a representar cantidades, entonces un maíz ubicado aquí representaría una unidad, aquí representaría 2 unidades, 3 unidades, 4 y así sucesivamente. Acá serían 9 unidades. Pero si decimos también que las habas, otro tipo de grano, van a representar decenas, al ubicarle aquí ya no representaría una unidad, sino representaría una decena. Y al ubicarle aquí representaría 2 decenas. Es decir, si aquí tengo yo simultáneamente un haba y un maíz, estaría representada la cantidad de 22, y así podríamos representar distintas cantidades, ¿no es cierto? Eh, eh, el elemento aquí fundamental, o la idea fundamental que va a surgir de este contador, es el hecho de que luego del 9 ya no podríamos estar en la misma fase, en la casa de unidades o decenas, sino que tendríamos que cambiar a una siguiente fase. Es decir, si contamos, iríamos con el maíz desde 1 hasta 9, pero para el décimo ya no tenemos un espacio para ubicarle aquí, o se cumplió ya la fase y tendríamos que ubicarle acá, obligando a que cambie y ahí en lugar de maíz se convierta en una haba y que asome por acá. Es decir, aquí estaría ya el 10 y seguiríamos con este proceso de conteo. Vamos a llegar a un momento que llegue a 99 y luego vamos a necesitar otro grano para poder representar centenas. Y así, dependiendo de
La cantidad de tipos de granos va a ser la cantidad de cifras que podamos representar. Pero como ustedes ven, aquí tenemos dos cuadrados de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque según las investigaciones, el ser humano cuando hace las operaciones hace tomando dos elementos a la vez, es decir, si quiero sumar 8 más 9 y más 5, lo que primero es, tomo dos de esos elementos, puede ser 8 más 9, obtengo el resultado y luego lo sumo al tercero. Entonces aquí vamos a ir representando siempre dos cantidades a la vez y haremos las operaciones. ¿Sí? Estos orificios de acá se utilizan, según lo que hemos visto, cuando son operaciones un poquito más complejas como la multiplicación o la división, pero siempre con estos principios que acabo de indicarles. Con esto dicho, regresaré a la presentación. Y claro, iremos explicando ciertos aspectos que han ido surgiendo justamente en base de la relación que intentamos nosotros que exista entre la investigación y la realidad. Decíamos, explicábamos que estos son los objetos que se encontraron. Aquí tenemos, por ejemplo, ya una taptana eh, mucho más didáctica, donde el movimiento ya no es en espiral como teníamos antes, sino es más bien en columna. Y claro, que en cada una de las columnas representarán una fase, es decir, aquí tendríamos unidades, en la siguiente columna tendríamos decenas, centenas, unidades de mil. Esta taptana se presentó y se utilizó bastante por el sistema de educación intercultural de Ecuador. Su nombre es Taptana Nikichi y ayudó para procesos de enseñanza. Los principios son los mismos. Únicamente aquí el movimiento, como les decía, no es en espiral, sino como que si la espiral se ha convertido en un hilo, ¿no? Y a través de eso vamos a ir representando, como les decía aquí, las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil. La siguiente que tenemos es la Tatana Montaluisa, que se llama, y que justamente responde a la propuesta por este investigador, donde ya hay cuestionamientos matemáticos, ¿no? Él, por ejemplo, se plantea por qué aseguramos que los cañaris utilizaban una notación de base 10, que sería clave para entender lo que les mostraba anteriormente, ¿no es cierto? La explicación para eso se encontró en el lenguaje, en el quechua, y ustedes tal vez lo conozcan. Hay un vocablo para uno, para dos, para tres, hasta el 10, y para 11 lo que se dice es 10 y uno. Se hace una yuxtaposición entre esas palabras y así se da todo el sistema de conteo en el quechua. Es decir, si quiero decir 425, lo que diré es 400, 210, 5, que justamente responde a esta lógica de la taptana. Pero si trabajábamos en base 10, y la pregunta de Montaluis es ¿por qué no trabajar en otra base? Y es perfectamente lógico pensar ello. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es, si queremos, por ejemplo, trabajar en base 9, eliminar la última fila, los cuatro elementos de la última fila, y podríamos trabajar en base 9. Y así en cualquier base, ¿no? Incluso en la base binaria, que está tan común ahora con la informática, ¿sí? Luego va a ser otro investigador, en este caso Bolívar Yantalema, quien presente esta Taptana, donde hace así mismo algunas reflexiones sobre las matemáticas. Dice, por ejemplo, dónde inicia el conteo, pone las espirales, decíamos al comienzo que hablábamos de ese movimiento espiral para contar, pero dónde inicia. O podríamos pensar tal vez que el primer orificio es desde ahí donde inicia, ¿no es cierto? Perfectamente válido, pero no tiene por qué o no habría ninguna contradicción si decimos que en cualquiera de los otros orificios inicia el conteo y en cualquiera de los sentidos, ya sea horario o antihorario, que se mueva, puede ser lo positivo y lo negativo. Eso son únicamente cuestiones de acuerdos que se llegan, ¿no es cierto? Y la parte de abajo lo que me dice es que el movimiento positivo o negativo puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, de alguna forma buscando una crítica o una reflexión contra el sistema cartesiano, ¿no? Que nos dice que
hacia la derecha o hacia arriba debe ser positivo y hacia la izquierda o hacia abajo debe ser negativo. Con estos antecedentes, allá por marzo del 2015, ¿sí? Iniciamos nosotros el proyecto de investigación de la Tatana Cañari en la UNAE, y fue justamente esa Tatana que se ve ahí, que se trabajó con los estudiantes de la UNAE. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente lo que intentamos es retomar elementos culturales de la cultura cañari para hacer un diseño, y a la vez presentamos un algoritmo específico para la multiplicación y para la división. Los investigadores a los que mencioné anteriormente habían hecho mención de los algoritmos, de los procesos para la multiplicación y la división, pero únicamente les planteaban como ideas, ¿no? Es decir, la multiplicación es un proceso particular de las sumas, o la división es un proceso particular de las restas, pero nosotros lo que hicimos es establecer ya algoritmos que permiten en la Taptana desarrollar procesos, la multiplicación y la división. Pero nos dimos cuenta, nos percatamos de que en todo este proceso, lo importante son tal vez tres principios que rigen el contador cañario, la Taptana cañari. Estos son los elementos de cada fase deben distinguirse claramente. Es decir, si yo planteo que el maíz representa unidades, no debe generar ninguna ambigüedad y tiene que ser siempre el maíz identificado con las unidades, ¿no es cierto? Es más, en esas taptanas que tienen ya la fila, por columnas, ahí en cada columna irá solamente un tipo de elemento. ¿Sí? El segundo principio es que en cada fase se debe establecer un recorrido donde los elementos se complementen hasta consolidar una fase. Es decir, si estamos hablando de conteo, en unidades iniciaremos desde el 0 hasta el 9 y debe ser ese recorrido perfectamente identificable, ¿cierto? Donde los elementos van complementándose entre sí hasta llenar la fase. Y la tercera, que tal vez es lo que hace que la tatana tenga una, algo mucho más significativo que otros elementos que se ha producido en la humanidad para entender las matemáticas, es que ese espacio de cambio es un espacio real, es un espacio concreto, ¿no? Tenemos aquí el gráfico y ese espacio va a ser justamente la parte redonda de arriba, donde ahí se da el cambio. Y este cambio se da materialmente, ¿cierto? A diferencia de otros objetos donde estos cambios se hacen mentalmente y se representan en el objeto. Aquí, en cambio, esto surge de la conexión, de la interrelación entre el individuo y la captana, ¿no es cierto? Con esto hemos ido trabajando, y es allá donde quería enfocar mi conferencia, de algunos resultados. Fundamentalmente, esta propuesta pedagógica, Taptana Cañari y el valor de la solidaridad. Debo comentarles, inicialmente hicimos esa tapana en piedra, pero obvio, con la tapana en piedra no podíamos hacer mucha movilidad, ¿no? Y lo que nos interesaba era llevar esto al aula. Entonces diseñamos o hicimos esta tapana que ven aquí, que está en el medio, que es ya en madera y que es perfectamente movible. Tengo aquí justamente, luego vamos a ver una versión de eso, ¿cierto? Pero a la vez que íbamos trabajando nos dimos cuenta que en esto, en el trabajo con la tatana, había mucho más que matemáticas. Hay, por ejemplo, una historia, hay una pues, que les estoy comentando de alguna manera, o la pregunta que siempre surge, ¿por qué un conocimiento tan significativo fue escondido, fue por 500 años? Las explicaciones, las respuestas son varias, pero vienen ya del índole social, ¿no es cierto? Lo otro también es que a esto podemos articularle como una narrativa. La tatara que nosotros diseñamos, por ejemplo, toma en cuenta elementos de la identidad, decíamos, que están en una leyenda que se llama la leyenda de la Guacamaya, que es una leyenda mítica de origen del pueblo cañari, que hace relación a que inicialmente es una leuquina, una culebra gigante, salió del agua y vomitó seres humanos. Pasó un tiempo y hubo un diluvio. De ese diluvio se salvaron dos hermanos que se albergaron en una cueva, estaban a punto de morir, pero fueron salvados o les trajeron alimentos desde el cielo
primero de forma misteriosa asomaron en la cueva, pero luego se dieron cuenta de que eran dos aves con rostro de mujer, dos guacamayas con rostro de mujer, capturaron a las guacamayas y de esa unión deriva el pueblo Cañari. Sí. Con toda esta riqueza, con todos estos elementos, pensamos en que podíamos articular una propuesta pedagógica que debería trabajarse en ese aspecto del trabajo colaborativo, del trabajo cooperativo, y planteamos esta propuesta pedagógica de la Tatana Cañari y el valor de la solidaridad, intentando también, que lo hemos logrado, que esto se articule con lo que propone el currículum el currículum oficial de educación del Ecuador, que propone una formación en justicia, solidaridad e innovación. Sí, ustedes estarán de acuerdo que de alguna forma abarcamos esos tres elementos o estos tres valores con este tipo de actividades. Y con esto hemos ido trabajando en unidades educativas, se ha presentado a nivel nacional, a nivel internacional, en talleres, en conferencias, y obvio, es parte de nuestro quehacer como docentes en la Universidad Nacional de Educación. Aquí les presento, por ejemplo, un documental que se hizo con la Casa de la Cultura, Núcleo del Cañar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde explicamos toda esta razón y donde evidenciamos cómo este elemento eh, fundamental de nuestra identidad, que tiene que ver con conocimiento, que tiene que ver con la forma de pensamiento, es la manera más útil para poder pensar en una sostenibilidad en el tiempo y de una valoración de nuestra cultura cañari, ¿no es cierto? Luego también planteamos algo que se denomina la uña tatana, tal vez la tatana más vistosa de las que hemos diseñado, porque aquí justamente está elementos de esa leyenda que les hablaba de la guacamaya. Y esto está pensado para niños. Se trabajó con algunas compañeras del grupo de investigación, que expertas en temas de educación inicial. Se trabajó paralelamente con un cuento donde el cuento inicia su narrativa indicando de que ¿cómo es? Había un pueblo valeroso llamado el pueblo Cañari y ubicamos un elemento en el primer orificio que está aquí de la Guacamaya. Sí, se dio un diluvio y se salvaron dos hermanos. Ubicamos dos fichitas aquí, en los dos primeros espacios, orificios, ¿no? Los hermanos pasaron en la cueva 3 días con hambre, con necesidades, ¿no es cierto? Ubicamos tres. Salieron y encontraron cuatro cóndores, ¿sí? Y así vamos hasta llegar al 9, donde en el 9 es ya que ellos conforman ya hogares sí, hogares con las guacamayas, tienen 9 hijos, se dice, y de ahí deriva el pueblo cañari. Y justamente la luna está ahí para cumplir la misma o una misión análoga a lo que hace en realidad de cambio de fase, ¿no es cierto? Desde aquí pasaría entonces ya al inicio de una nueva era para el pueblo cañari, pero que en números pasaría tal vez de unidades a decenas, y claro, las decenas empezaríamos a contar ya acá con la leuquino, con la culebra. ¿Sí? Eh, Respetando lo que es el contexto y la realidad, ¿no es cierto? Hicimos también una propuesta de una aplicación, una app, que si ustedes entran a Play Store, ¿sí? Simplemente está para iOS y para Android también. Eh, como la escribe Tatana Cañari y va a bajarse esta aplicación. Tiene una avanzada con 2 leuquinas, una media con 4 leuquinas y esta que es ya la basada con 8 leuquinas, ¿sí? Pero estos principios y esta socialización que hemos dado a este proyecto hizo, por ejemplo, que en algún momento se acerquen a la Universidad Nacional de Educación representantes de la Asociación de No Videntes de la provincia del Cañar, provincia donde está la Universidad Nacional de Educación, y que nos propongan alguna actividad, decían, algún recurso para aprender matemáticas para las personas no videntes. Hicimos esta propuesta donde, si ustedes ven, retomamos lo que era el contador cañari, ¿no es cierto? Aquí lo que tendríamos sería en la parte de arriba, esa parte como forma de luna, sería el espacio de cambio. Y
tendremos alrededor 9 círculos los pequeños, ¿sí? Que me permitirán representar del 1 al 9 y asimismo con distintos granos, con distintos... Les comento, cuando hicimos esta, la primera versión, hicimos con fichas de madera, pero al trabajar con las personas no videntes nos dijeron que mejor trabajemos con granos porque ahí potencializábamos dos, bueno, o en esta tardana se potencializa dos cualidades que se desarrollan en los no videntes, que es su capacidad del tacto y de la orientación. Entonces, esta tardana funciona haciendo que la persona se ubique cerca de, del círculo pequeño que está en la parte de abajo, y de ahí se representa el 5, ¿no es cierto? La persona no vidente sabe que a su derecha estarán los números del 1 al 9, del 1 al 4, perdón, y en el otro lado del 6 al 9. Y sabe también que al topar esta parte recta, ¿sí? Se da un cambio de fase. Los dos círculos mayores son justamente para representar las cantidades que vamos operando, tal como les indicábamos anteriormente, ¿no es cierto? Esto ha sido muy significativo, ¿sí? Y ha permitido una valoración de la Taptana con objetivos ya de integración, con objetivos de inclusión, ¿cierto? Luego de esto trabajamos esta tatanita, que tiene tal vez los mismos principios y la misma operatividad que les acabo de indicar en la quilla tatana, pero que está pensada ya para niños. A ver, les comento, las tatanas que hemos mostrado hasta ahora tienen una dimensión de 60 por 40 centímetros, pero pensamos en que deberíamos plantear una más pequeña, más o menos del tamaño de una hoja 4 para niños de educación inicial, y planteamos esta, que es mucho más delgada incluso que las anteriores, tienen los mismos espacios. Está planteada y es la propuesta didáctica, los talleres que trabajan con esta permiten que el niño con esto entienda lo que es la cantidad, representación de la cantidad, el conteo, la suma y la resta. Aunque en esta, por supuesto, que se puede hacer la multiplicación y la división, pero para los niños, entendiendo las destrezas que deben desarrollar en esa edad, está planteada así, ¿sí? Paralelamente también, logramos estructurar el centro de interpretación de la Taptana Cañari, que ha sido muy importante para poder mantener y continuar la investigación. En este centro de interpretación tenemos ubicadas taptanas de piedra, en madera, y el APP, por supuesto, para poder explicar este proceso de investigación, que como intentamos aquí también afirmar, lo que busca es que se valore una forma de pensamiento ancestral, ¿sí? Pero que tiene objetividad y que tiene relevancia en este momento para poder entregarnos recursos didácticos, recursos que desarrollen y faciliten los procesos educativos. Este es el Centro de Investigación de la Taptana Cañari, y también gracias a la Casa de la Cultura y a la Organización de Estados Iberoamericanos, se ha creado una colección, ¿sí? Donde vamos publicando estos resultados. La colección se llama Tatana, Conocimientos Matemáticos en los Saberes Ancestrales. Hasta ahora tenemos publicados ya 4 volúmenes, están 3 por salir, y es el espacio para poder justamente difundir y compartir estos resultados. Luego está en proceso de investigación esta que le hemos denominado Yuya y Taptana. Algo muy curioso en esta, o por qué surge esta, es porque yo soy de formación básica matemática, y me dijeron que para transformar un número de base 8 a base 5, por ejemplo, siempre tengo que pasar por base 10. Es decir, para transformar un número en distintas bases que no sean base 10, hay siempre que pasar por base 10. Pero con esto, ¿sí?
con la lluvia taptana demostramos, tenemos el algoritmo ya para poder pasar directamente entre dos bases, un número cualquiera, sin necesidad de pasar por base 10, simplemente porque acá lo que interesa es la complementariedad de los números, ¿no? Y no y de las representaciones de las cantidades más que de los números, y no necesariamente hay la jerarquización que tal vez sí existe en la matemática occidental. Con esto dicho, me voy a permitir eh, compartir con ustedes. A ver, vamos a pasar a esto de acá. ¿Ya? Y voy a mostrarles cómo se opera con la taptana cañera. Aquí está una copia de la que habíamos indicado. Y vamos a tener aquí 4 fichas de distintos colores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo, es decir, por ejemplo, las rojas van a ser unidades, las amarillas van a ser decenas, las lilas van a ser centenas y las verdes unidades de 1000. Claro, podríamos tomar más fichas si queremos más representaciones, cantidades mayores, ¿no? Pero vamos a iniciar con esto. Y lo que vamos a hacer es aquí, vamos a trabajar primero en la representación de cantidades. Decíamos que las rojas irían en las unidades, entonces las rojas siempre se ubicarían acá. Ahí estaría, por ejemplo, representado el 1, ahí estaría representado el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Si queremos representar una unidad más, ya no hay espacio en la leuquina, ¿cierto? Tendríamos que representarle aquí. Y esto me obliga a un cambio de fase. ¿Cómo es esto del cambio de fase? Simplemente retiro todas estas y ubico un elemento acá. Ya estaría representado el 10 y continuaríamos el conteo, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, estaría representado el 14. ¿Ya? Y seguiríamos, van a llenarse otra vez las unidades en Seleuquina, miran más decenas, y en algún momento, qué sé yo, vamos a tener esta representación, que estaría ahí el 35, ¿sí? Muy simple, ¿no? A la vez que vamos haciendo el conteo, ya estamos haciendo una operación, ¿cierto? Contar no es sino sumar más uno. Pero ¿qué pasa si quiero sumar más dos? ¿Qué haría? Debería tomar dos fichas rojas y ubicar en la leuquina respectiva. ¿Cuál es la leuquina respectiva? La primera. Si ubico aquí, tendría ese resultado. ¿Cuánto está ahí? 17, es decir, perdón, 37. 35 más 2, 37. Pero ¿qué pasa si a 35 le quiero sumar 32? Es decir, debería poner tres fichas rojas y tres fichas amarillas y dos rojas. Las fichas amarillas irían en su respectiva leuquina y las fichas rojas igual. ¿Cuál es el resultado de 35 más 32? 67, tal como se ve ahí. Pero ¿qué pasa si a eso le quiero sumar yo 104, por ejemplo? El 100 era la ficha lila, ¿sí? Y necesitaría 4 fichas rojas, ¿no es cierto? Ya, aquí puedo iniciar con cualquier ficha, ¿no es cierto? Voy a iniciar ubicando la ficha de las centenas en la tercera leuquina y voy a intentar ubicar las 4 fichas rojas. Sería 1, 2 y se llenó la leuquina. La tercera vendría acá y obligaría un cambio, ¿sí? Vamos hasta acá y la una sobrante lo ubico ahí. Estamos. ¿El resultado cuánto ha sido entonces? 171. Y así podríamos seguir, ¿no? Si a eso queremos sumar 30, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente tomamos tres fichas amarillas. Las fichas amarillas deben ir aquí. Una, dos y tres.
y obliga un cambio de estas decenas, de estas fichas amarillas, por una lila. Y el resultado, por supuesto, es 201. ¿Sí? Está por demás indicarles de que si no hay elementos representativos de la leuquina respectiva, se asemeja al concepto de cero, ¿no? La ausencia de. ¿Cómo sería para una resta? A ver, pongamos, representemos, va a ser la misma lógica. Supongamos, aquí tengo 324, ¿sí? Y quiero restar 211. ¿Qué debería ser? 211, retiro una unidad, retiro una decena y retiro dos centenas. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Pero asimismo, ¿qué pasa si el resultado está 113, ¿no? Si quiero yo restarle a esto 15, ¿ya? Claro que de aquí puedo yo restar 10, pero necesitaría restar 5 más, ¿no es cierto? Que serían unidades, una, dos y tres. Y no tengo para retirar las dos unidades. ¿Qué es lo que debería hacer? Aquí tengo una centena, esta centena le voy a pasar a decenas y obvio, tal como hicimos el cambio en la suma en el un sentido, acá será en el otro sentido y llenaremos toda la leuquina, incluyendo este espacio, ¿sí? Pero aún no tengo unidades y recuerden que necesito retirar unidades, podría transformar esta en unidades. Y ahí sí retiro las dos unidades que me faltaban y el resultado ha sido 98. ¿Ya? Por supuesto, hay algoritmos, como les decía, para la multiplicación y para la división, pero tal vez el tiempo no me da para poder explicarlos, ¿no? En todo caso, este proyecto es un proyecto que está en construcción, es un proyecto que venimos trabajando por un espacio ya de 8 años y que ha dado este tipo de resultados. Aspiramos, por supuesto, el poder continuar con esta investigación. Les comento que uno de los objetivos próximos que tenemos es que en la provincia del Cañar se declare el Día de la Tartana Cañari, justamente como un espacio para poder presentar resultados, pero a la vez discutir los mismos y ir desarrollando nuevas propuestas de innovación. Como grupo de investigación hemos articulado para trabajar temas de APPs, de la virtualidad de este proyecto. Estamos planteando también una internacionalización, no importa ya, o lo fundamental ahí no es que se valore la tartana cañari, pero sí que se visualice cómo de un elemento de saber ancestral se puede desarrollar propuestas pedagógicas, porque esto tiene la riqueza de que al escuchar identidad, al escuchar cultura, las personas se sienten parte de y se apropian. Incluso la propuesta pedagógica que planteamos, buscamos que sean los actores, estudiantes, profesores, quienes planteen una narrativa y en base de esa narrativa diseñen una tartana y construyan una tartana con material reciclado, ¿sí? Intentando también incorporar elementos de conservación del medio ambiente, ¿no es cierto? Esa actividad es muy significativa eh, porque permite que la creatividad de los niños y de los estudiantes aflore y se desarrolle. Claro, tal vez me falta indicarles de que siempre planteamos de que se trabaje en grupos de al menos de hasta 4 personas, para que sean ahí donde se discuta la narrativa, que sea ahí donde se discuta el diseño y que sean ellos quienes
construyan, ¿no es cierto? Porque está claro que se trabaja ahí lo que es arte, hablamos de un diseño, hablamos de una narrativa, lengua y literatura, hablamos de aspectos de índole social, de preservación del medio ambiente y por supuesto de matemáticas, que en Ecuador son las cuatro áreas del conocimiento. Todos los recursos que nosotros hemos generado son de libre acceso. Eh, Me voy a permitir eh, poner en el chat, sí, a ver, ¿cómo haríamos? Pero ahí está el correo, marcovásquez@unae.edu.es. Ese, sí, es donde pueden ustedes, si tienen algún interés, sí, comunicarse conmigo para poder solventar algún inquietud o desarrollar alguna propuesta, sí. Es todo lo que quería comentarles. Espero que haya servido de algo esta conferencia. De mi parte, mi agradecimiento por el tiempo de ustedes. Mis saludos.